hasta el versículo 35, posiblemente se trataba de eventos que eran cercanos, que a partir del versículo 36 ya habla de un evento distante, como la segunda venida de Cristo. Hay quienes no dividen el capítulo, sino que ven la segunda venida de Cristo en otras partes del Nuevo Testamento. O sea, hay controversia sobre Mateo 24, pero yo diría que al menos hasta el versículo 35 es bastante viable presentar una buena defensa para establecer de que Jesús está utilizando un lenguaje apocalíptico y una serie de figuras retóricas para transmitir el mensaje judicial, y es algo cercano, es algo próximo, es algo que era relevante para su audiencia inmediata. Buenísimo, buenísimo, Moisés. Tengo por acá a Jacob. Jacob, ¿eres dispensacionalista? Sí, hola hermano Edgar, Dios te bendiga. Sí, ok, bendiciones, Jacob. Antes de darte la palabra, mi querido Jacob, gracias por estar por acá. Estamos tratando ahorita dos tópicos, que es la pausa de la semana 70 y es esta profecía de 1948 que ahorita Noel dijo que se cumplió en Mateo 32. Solamente quiero hacer una apreciación ahí, porque realmente el retorno como tal de los judíos no sucedió en 1948. Ha tenido por lo menos 5 olas. Una inició en 1882, que es la primera gran migración de judíos desde el este europeo de Yemen también. 1904 es la segunda gran ola masiva, ¿no?, que incluye la fundación de las colonias agrícolas, las kibbutz. Entonces, ¿por qué 1948? Básicamente porque ya se le apuesta al sionismo. Por eso se hace y se habla del sionismo evangélico, es decir, una declarada predisposición a ver al Estado político de Israel como el cumplimiento de la profecía, aunque los judíos no regresaron en 1948. Y es más, los judíos no han regresado a Israel. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, hay más judíos fuera de Israel que dentro de Israel. Pero bueno, Jacob, estamos hablando de estos dos temas. No sé si quieras abordar la pausa de la semana 70 o decirnos si hay un cumplimiento profético en este retorno supuesto de 1948. Adelante. Bueno, te agradezco la oportunidad, quiero ser bien breve. Quiero decir que no estás escuchando completamente el programa, pero gracias por la explicación que me diste, porque así me da la pauta para entrar. Quiero tomarme de 1948, cuando retornan los judíos. ¿Por qué razón? Sí es parte del cumplimiento de la palabra. Porque vemos desde el libro de Génesis capítulo 12 que Dios le da una promesa a Abraham. Esa promesa está basada en una tierra, ¿ya? Esa tierra, la cual fluiría leche y miel, la cual la seguimos en la historia en la época de Moisés. Esa tierra sería una tierra física, ¿ya? Si nosotros lo comparamos quizás con Hebreos capítulo 11, habla de una Jerusalén celestial. Gálatas también nos habla de una Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros. Pero aquí literalmente se está hablando de una tierra física a la cual los judíos llegaron literalmente. De esa misma tierra, por no guardar los mandamientos de Dios, fueron expulsados. En Jeremías capítulo 30, Dios le dice a Jeremías que por no haber guardado los años de reposo, la tierra los vomitaría. Fue así en el 586. Retornaron a esa misma tierra, a la cual Dios les dijo que si fueron esparcidos a los extremos de la tierra, Dios los haría volver. Por lo tanto, tenían que volver. Pero sí, la palabra del Señor seguía diciendo que si no cumplían la palabra del Señor, iban a volver a ser expulsados. Lamentablemente, cuando vuelven a ser expulsados los judíos, es ahora por rechazar no solamente los mandamientos de Dios, sino quien da los mandamientos de Dios, quien es Jesús de Nazaret. Y Jesucristo lo dice al final de Mateo 23, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarlos como la gallina junto a su polluelo debajo de sus alas y no quisiste. Aquí no le está hablando a la Jerusalén celestial, le está hablando, y no solamente a la tierra física, sino que le está hablando a los habitantes de Jerusalén, y creo que ese es el tema para ir terminando la idea. Sé que no hay mucho tiempo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntarte como la gallina junto a su polluelo debajo de sus alas y no quisiste. De cierto os digo que ahora no me veréis, vuestra casa os es dejada desierta. Aquí le está hablando no específicamente a la tierra, sino que a los habitantes de la tierra, y por ende también se entiende que esa tierra, literalmente, que no es la Jerusalén celestial, sino que la que están debatiendo aquí, si el general Tito Vespasiano invadió en el año 70, y fue literalmente así, claro, pero esa misma tierra iba a ser dejada desierta. De cierto digo que ahora no me veréis hasta que digáis bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Entonces siempre nosotros vemos una promesa de que esa tierra iba a ser dejada desierta, pero también el pueblo volvería a esa tierra. Entonces nosotros como dispensacionalistas creemos en la habitación de esa tierra, aunque me pueden decir, bueno, es que fue un estado político que lo ayudó a volver, exactamente como pasó en el Antiguo Testamento. Pero eso no quita que Dios utilice, incluso, voy a decirlo de una manera parafraseando, hasta las piedras, ¿ya? Entonces Dios promete restaurar el Estado de Israel,
no necesariamente con un movimiento político, sino que esa tierra sigue estando en juego. Romanos capítulo 11 también nos habla de que Israel va a ser restaurado, que todo Israel va a ser salvo por medio del Señor Jesucristo. Eso siempre lo creemos. Nunca hemos dicho tampoco que Israel va a ser salvo solamente por el mero hecho de ser judío. En ese caso, Judá nunca hubiera sido salvo. Esa que sea mi interrupción. Ok, Gracias, entiendo, Jacob. por el tiempo. Gracias por la participación. Quédate para darnos unas respuestas por aquí. Arlington, te dejo la palabra respecto a la tierra de Israel. Jacob afirma que esa tierra tiene que pertenecer a Israel, que es lo que entiendo. Y luego le dejo la palabra a Moisés. Yo quiero meter solamente un bocadito. Adelante, Arlington. Yo le daré una pregunta al hermano Jacob. En Mateo 23:39 dice, porque digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito al que viene en el nombre del Señor. ¿En qué sentido en 1948 Israel dijo, o vio, digamos, o pudo decir bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Hubo un arrepentimiento nacional? Muy buena pregunta, y sé que el hermano Pacheco también la ha hecho. Eso es cumplimiento del Salmo 118, ¿cierto? Si ustedes examinan el Salmo 118... Pero en 1948. Lo explico porque usted me está hablando de arrepentimiento, y tiene mucho que ver. Dice, la piedra que desecharon los edificadores, se está refiriendo a Israel, ¿cierto? Nosotros entendemos que Israel, en parte, rechazó a Jesús, pero ¿quiénes rechazaron a Jesús? Fueron los fariseos, los mismos que motivaron al pueblo a decir, crucifícale, crucifícale. A eso siempre la Biblia, cuando dice Jesús que los labradores malvados, las diferentes parábolas, siempre le está hablando a ellos, siempre le está hablando a los fariseos. Dice, y los fariseos y los escribas entendieron que les hablaba a ellos. Entonces, ojo, cuando nosotros hablamos del rechazo de Israel, tenemos que hablar de aquellos que les sería quitado el reino y dado a gente que daría fruto. Esas personas les quitado el reino. Esas personas rechazan a la piedra angular y al fundamento, que desde Deuteronomio 32, que Dios profetiza que iba a provocar a hacerlos un pueblo, con un pueblo que no es pueblo, por cuanto ellos lo provocaron a hacerlos con dioses que no era Dios, no incluye a nosotros. Israel rechaza en parte a Jesús, ¿cierto? Pero al entrar en Mateo capítulo 21, Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén, empiezan a citar ese salmo, Hosana en las alturas, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Era señal de recibirlo, si lo recibe. Todos los que le recibieron, Juan 1:12, los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 1948, ¿qué sucede? Vuelven poco a poco, sí, es verdad, poco a poco. Yo no creo que se haya cumplido literalmente, completamente esa profecía. Yo creo que se va a cumplir literalmente cuando vuelva Jesús por segunda vez al Monte de los Olivos, el monte se partirá. Pero sí creo que poco a poco el pueblo de Israel se está convirtiendo, poco a poco el pueblo de Israel está volviéndose al Señor, poco a poco gente está aceptando a Jesús como su Señor y Salvador. Claro que está estas raíces hebreas, están los judaizantes, pero en ese sentido yo sí creo que están diciendo bendito aquel que viene en el nombre del Señor, en el sentido que están recibiendo a Jesús como su Señor y Salvador. Bueno, pues si vamos a hablar de poco a poco, yo creería que el primer cumplimiento de es en Pentecostés mismo, porque en Pentecostés mismo muchos de los que mataron al Señor o los que estuvieron de acuerdo con eso fueron arrepintiéndose, y de ahí en adelante hasta el día de hoy, hasta 1948, ¿cuántos israelitas, cuántos judíos no han visto a Jesús como bendito el que viene en el nombre del Señor? Entonces, ¿por qué la fecha de 1948? ¿Por qué? Quiero agregar algo ahí, porque ciertamente entiendo lo que dice Jacob y me parece congruente, ¿no? De que van regresando poco a poco conforme a la promesa, conforme a la profecía. 1948 marca un punto de inflexión, pero a ver, estamos yéndonos muy adelante. Empecemos por la parte de si realmente están regresando conforme a los parámetros que la Biblia establece. Porque, por ejemplo, yo tengo aquí un texto, mi querido Jacob, donde habla en Levítico, el capítulo 18, el versículo 28, dice que si no vuelven conforme a los estatutos, la tierra los vomitará por haberla contaminado. Exacto. Como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Luego, por ejemplo, vas a Zacarías, ¿no? Es exactamente lo mismo. Vas al pasaje de Zacarías en el capítulo 1 y dice, volved a mí y yo me volveré a vosotros. Entonces yo no veo este primer principio, o yo no veo este arrepentimiento, yo no veo esta vuelta pentecostal de que los judíos están arrepintiendo. Todo lo contrario. Es más, ni siquiera han regresado los judíos. La mayoría étnica que regresó ahí son ashkenazis, es decir, gente que se mezcló, que también estaba prohibido en la Tanaj mezclarse, se mezclaron con los europeos del este, del Rin en el año 1000, y son los que regresaron. De hecho, esos mismos que regresaron son los que están bombardeando a otros semitas que permanecieron en la zona cuando se dio esa gran deportación, esa gran
que fueron expulsados a todas las naciones. Entonces, Sí. ¿por qué no pasamos primero a la idea de realmente cumplieron el parámetro que se muestra en el Antiguo Testamento de que hay un arrepentimiento para retornar a la tierra? Porque parece que se da por hecho, ¿no? 1948 es el retorno de los judíos. A mí me parece que no. Me parece que es una jugada diabólica. Y me parece que se juega muchísimo con el sentimiento de las personas de que dicen, ahí está la profecía. A ver, hablemos de profecías. Hablemos de las profecías. Si tú le preguntas a los judíos ortodoxos hoy que están ahí, que nunca salieron de ahí después de la deportación de Tito, ahí se quedaron a vivir en las zonas periferias, ellos te van a decir, Exacto. no es cierto, esto no tiene nada que ver con las profecías que nosotros tenemos. Si tú le preguntas, por ejemplo, a, no sé, a semitas, que son semitas de linaje, ¿no? Y son judíos, te van a decir, no es cierto, nosotros no hemos regresado, nosotros estamos prosperando en todo el mundo. Entonces, ¿por qué solamente para el dispensacionalista el patrón se rompe? Dices, no, están regresando los judíos, pero contrario a cómo fue el patrón de regreso de los judíos en el Antiguo Testamento. Yo te pregunto, Jacob, ¿ellos están arrepentidos hoy? ¿Están reconociendo por lo menos a la Tanaj? ¿Son talmúdicos? Voy a responder a los dos, al hermano que me... Disculpe que no se me alcanza a ver el nombre aquí. Arlington y Moisés. Responde y luego le doy la palabra a Moisés, para Arlington y Moisés. Le doy la palabra a Moisés y para que su otro hermano. Adelante, hermano. Sí, y termino con la respuesta del hermano Pacheco. Mi hermano, mire, lo siguiente, ¿por qué no se cumple en Pentecostés la palabra de bendito aquel que viene en el nombre del Señor? Porque Jesús les dice que la casa va a ser dejada desierta. Y en Pentecostés la casa no había sido dejada desierta. Simplemente por esa razón no se puede cumplir en ese tiempo esa profecía específicamente. Ahora, yendo a lo que dice el hermano Pacheco, ¿cómo sabemos nosotros si se han convertido de corazón? Bueno, eso tenemos que nosotros verlo desde el punto de vista, yo creo que el Señor Jesucristo es el que analiza el corazón verdaderamente arrepentido. Pero recordemos lo que dice David en el Salmo 51, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Con respecto a que vienen de diferentes razas, es verdad, pero podríamos preguntar hoy en día, incluso esto se lo escuché un rabino que ni siquiera cree en Jesús, estaba debatiendo con un judío mesiánico en Brasil. Y en el debate, que duró cerca de 3 horas, un debate muy bueno, le preguntaban, por ejemplo, con respecto al Mesías, ¿qué creían ellos? Si iba a ser un judío de sangre pura, con respecto a lo que dice mi hermano Pacheco, si son de sangre pura. Y el rabino le respondía lo siguiente, le decía, Minja se llama el rabino, está en portugués por si acaso, pero Minja se llama el rabino y le dice, nosotros no podemos asegurar que el Mesías sea netamente sangre pura de la tribu de Judá, es la interpretación que da el judío, ojo, no era dispensacionalista ni creía en Jesús. Dice, no podemos asegurar que sea netamente judío de la tribu de Judá, porque no tenemos cómo comprobar la genealogía, decía él. Y es más, como nosotros fuimos esparcidos por casi 2000 años por todas las tierras, Jacob, prácticamente discúlpame, Jacob, eso te juega totalmente en contra, porque si ellos no pueden rastrear su linaje, entonces no hay forma de que retornen. De hecho, todo el Nuevo Testamento demuestra justamente que las promesas ya no son étnicas y que las grandes genealogías que se trataban eran totalmente insulsas, dice Pablo, porque la promesa no es a la etnia, sino a Cristo, a su descendencia. Y ahora la promesa es en Cristo justamente para la iglesia. Entonces, si ellos no pueden rastrear su linaje, y se supone que su Mesías en las profecías dice que viene del linaje de Judá, entonces ¿cómo van a cumplir las profecías? Eso te demuestra lo descompuesto que está el judaísmo, porque son talmúdicos, porque no siguen la Tanaj, y porque hay cientos de escuelas de interpretación a la que le apuestes te va a decir una cosa distinta, lo cual te muestra justamente por qué han sido abandonados. 2700 años sin arca, 2025 años sin templo, y todavía siguen sin tierra, es decir, tienen que estar agarrándose a bombazos para poder hacer un pedacito ahí, porque ellos no regresaron por la mano de Dios. Eso no, pero bueno, antes de que continúes, Moisés, te dejo la palabra rápidamente y luego le dejo la palabra a Jacob para que cierre. Sí, vale. Bueno, Jacob prácticamente lo que está diciendo es que el pueblo fue dispersado y llevado a juicio por su desobediencia y por su pecado, pero la razón por la que fue dispersada y fue llevado a juicio se convierte también en la razón por la cual es restaurada nuevamente en el 1948. No hay ningún tipo de diferencia. Entonces, por ejemplo, yo he leído expresiones de Thomas Ice donde él hace referencias a Deuteronomio capítulo 4, versículo 25 final y a Deuteronomio capítulo 30. Pero ¿qué pasa? Que en Deuteronomio capítulo 30, en al menos 3 ocasiones, Moisés establece que la condición de restauración terrenal para el pueblo era que se siguiese, que se diese cumplimiento a la ley mosaica. Entonces, si el pacto mosaico ya fue eliminado para siempre,
¿de qué manera puede este pueblo dar cumplimiento al pacto mosaico para entonces ser restaurado en virtud de que en realidad están en concordancia y obediencia con los estatutos y parámetros que había ya establecido Moisés, ¿no? Entonces, yo veo que en el 1948 no se cumple absolutamente nada, más allá de diferentes movimientos geopolíticos, pero tratar de conectar ese reconocimiento nacional de un pueblo como un Estado moderno nuevamente en el mundo a la profecía bíblica es un ejercicio que, pues, yo creo que el peso de la prueba está de parte del dispensacionalista, ¿no? Yo sé que es un tema controversial y obviamente es muy difícil resolver estos asuntos en un video quizás limitados de tiempo, pero son dignos de mayor estudio estos temas porque hay mucho envuelto en todo esto. Yo no sé si él ya va de salida o si otra persona puede también. Sí, hay varias personas que quieren subir y la verdad es, yo entiendo que es muy corto el tiempo y pudiéramos hacer un análisis con una persona solamente, pero te dejo la palabra, Jacob. Solamente te pregunto, ¿estás a favor, por ejemplo, de la tesis de las tribus perdidas de Israel que sostienen las raíces hebrañolas? Porque ellos justamente haciendo esa lectura dicen, las tribus ahí están, nosotros formamos parte de esas tribus para tratar de hacer conexión con ese mundo chemaí, ¿no? Yo sé que quizá no estás, bueno, no sé, pero bueno, tú dime qué piensas de eso, adelante. Bueno, tribus perdidas, no sé específicamente a qué se refieren ellos porque no soy seguidor de las raíces hebreas, ¿ya? Okay. Pero sí creo que específicamente las tribus en sí no se perdieron. Algunos creen, por ejemplo, que se perdieron las tribus en el 722 cuando Asiria invade al Estado de Israel, la parte norte, ¿ya? Pero claramente la palabra del Señor nos muestra volviendo, y en la época del Señor Jesucristo, por ejemplo, estaba Ana de la tribu de Aser, estaba Simeón, estaban hombres como de la tribu de Leví, por ejemplo, Bernabé era un levita originario de Chipre, teníamos Pablo de la tribu de Benjamín. Sé que quizás ustedes no creen en esto, pero los 144.000 judíos nos habla de las 12 tribus de Israel, entonces, exceptuando la tribu de Dan. No creo específicamente que estén en ese sentido perdidas. Ya quería responder lo último que había dicho delante el hermano Pacheco, disculpe Dale. que quizás sin tanta idea, lo último, que me decía, bueno, es que algunos judíos no interpretan que se está cumpliendo la profecía de volver a la tierra, pero son algunos judíos, porque otros, hay judíos que son antisionistas, o sea, que son anti el Estado de Israel, que creen eso, tal cual como lo dice el hermano Pacheco, pero hay muchos otros judíos que están viviendo ahí, que han vuelto ahí porque creen eso, porque sencillamente lo celebran cada vez que celebran Año Nuevo. Ellos dicen que se está cumpliendo poco a poco, Zacarías capítulo 14. Estoy diciendo lo que creen ellos. Entonces, decir que los judíos en sí, generalizar, no creen eso, bueno, son solamente algunos, porque muchos están volviendo con esa convicción, o si no, no estarían viviendo, creo, en Israel. Buenísimo. Jacob, te mando un abrazo, gracias por haber subido a meter ese bocadito, lo aprecio mucho, te mando un abrazo fuerte. Ahí está, a ver, hermanos, Génesis 2.